no está, está haciendo calorcito, pero siento que, ¿no? Ese cambio de clima a veces uno como que le pega fuerte. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos la semana pasada. Fueron las reglas de los 3 segundos, ¿no? Tener ese pensamiento, lo hago, no lo hago, tomar esa decisión, que todos percibimos las cosas de diferentes maneras y que nuestro presente cercano, que es el futuro, es de máximo de 24 horas, ¿no? Siempre pensar, pero no hacernos muchas expectativas para largo plazo, hacerlas, pero no, sino siempre estar en el presente, siempre estar ahí en el presente. La última parte quedamos en el capítulo 6. Mi hijo ha tenido un accidente con la moto, careo, ¿no? Dice él ahí. Dice que las imágenes mentales sirven para ahorrar energía. Y entonces él empieza hablando de su historia personal, de que cuando era niño, adolescente, vivía a las afueras de la ciudad, como en una especie de aldea, ¿no? En un pueblo. Y tenía una moto. Y siempre que regresaba a su casa, cuando salía, regresaba a su casa, su mamá le decía, pensé que habías tenido un accidente en la moto. Y si nos ponemos en la cabecita o en el cerebro o en los pensamientos de todas las mamás, es prácticamente que ellas todas tienen ese pensamiento, ¿no? De que mi hijo ha tenido un accidente o que le pasó algo, porque alguna noticia, algún sonido, algo las llevó a ese pensamiento. Y él habla de que esos pensamientos tienen 3 llamadas en el cerebro. En el primero, que es el reptiliano, que es la alerta, como que algo pasó. En la amígdala, que es la emoción, lo que está sintiendo en ese momento, ya sea desesperación. Y en la corteza cerebral, cuando ya ahí está empezando a revisar en la memoria que esa sensación, ese sentimiento ya ha estado ahí anteriormente y que no ha pasado absolutamente nada, entonces el cerebro lo desecha y ya otra vez como que las energías y las emociones se vuelven a regular, como que, bueno, no pasó nada, no hay suficientes cosas para saber si algo así como que le pasó algo en la moto haya sucedido, entonces lo desecha. Habla sobre un estudio que hicieron en las Torres Gemelas. Consiguieron muchas personas, digamos, personas que se hayan hecho estudios médicos antes de las Torres Gemelas y esas mismas personas les hicieron un estudio después de las Torres Gemelas, como con sonidos, ambulancias, o sea, cuando vivieron esa emoción de ese día y se dieron cuenta de que las personas solo al escuchar ese tipo de como gritos, esa desesperación, su presión arterial, todas sus emociones se alteraron. Es increíble, ¿no? Bueno, ¿cómo fluyen las imágenes mentales? Al día de hoy, sabemos que un recuerdo es un conjunto de imágenes mentales que apuntan al pasado. Es más que suficiente para alterar nuestra tensión arterial, para poner el corazón a 1000 por hora, agitar la respiración y afectar al desarrollo del crecimiento, de la digestión y de la reproducción o de las defensas del organismo. El poder de las imágenes mentales sobre nuestro organismo no parece tener límites. Y esto me gusta mucho hablar de este tema porque sabemos que en estos momentos hay muchas personas que están sufriendo de depresión o de ansiedad. ¿Y qué es la depresión? Ese tipo de pensamientos que nos llevan al pasado y nos dejan ahí. Y esos pensamientos muchas veces nos pueden enfermar y bueno, llevar a otro tipo de cosas que ya sabemos, ¿no? Las imágenes mentales, como ya lo dije, nos sirven para ahorrar energía. O si no, pensemos por un momento cómo sería nuestra vida diaria si todos los días tuviéramos que recordar lo mismo. Dice él que cuando tú empiezas un trabajo, el primer día, pues, a pesar de que no hayas hecho mucho, tu cerebro ha captado muchísimas cosas en todo el día y llegas a la casa exhausto, como si hubieras cargado, no sé, toneladas de bulto en el hombro, pero porque tu mente ha recopilado mucha información durante todo el día, pero eso te ayuda que ya con el segundo día no, porque imagínense todos los días preguntar dónde está la café, como dice él, como dónde está
la máquina de hacer el café, ¿no? Es como que ya hemos procesado imágenes, hemos hecho imágenes mentales de las cosas, de cómo funcionan, una rutina, ¿no? La diferencia de la rutina, hay que crear una rutina que nos guste. Capítulo 7. La memoria no es una caja fuerte. Sabemos que las personas no recordamos todos los detalles, ya sea de un libro, de una conversación o una película. Lo que suele quedar en la memoria es una idea general, una breve hipnosis explicada con nuestras palabras. Dice David el Rosario en su libro que para recordar todo con pelos y señales, tendríamos que tener una memoria de un elefante y tendríamos que comer 15 veces al día para llevar ese gasto energético. Pero que sí hay personas que tienen una memoria de elefante y que no comen tantas veces al día, o sea, que tienen una super memoria. Y lo voy a leer textual de esta parte aquí. Y dice él aquí. Si hay personas que tienen una supermemoria, evolutivamente es posible y no consumen más energía de lo normal, entonces porque no todos tenemos una supermemoria, principalmente por dos motivos. Uno, tener una memoria prodigiosa hace que el cerebro pierda la capacidad de generar un presente apetecible porque no puede manipular los recuerdos a su antojo. Sabemos que ¿no? Hay personas de que cuentan una historia, algo que les sucedió y no lo recuerdan todo y les quitan. Y hay personas que cuentan una historia y les aumentan, ya sea para que la historia sea más agradable o porque ya sea un chisme. El mundo que percibimos pierde coherencia y sentido. Y la segunda es que necesitaríamos el mismo tiempo que dura la experiencia original para recordarla. Y se puede saber o sea, dice él que se puede hacer mientras estamos 90 minutos volviendo a ver una película en nuestra mente. O sea, imaginémonos que queremos contar una película y la estamos recordando los 90, que eso fuera posible que guardáramos la película completa en nuestra mente. O sea, eso es una locura. Una locura. Dado que los seres humanos somos capaces biológica y neuronalmente de disponer de una memoria casi perfecta, como demuestra el caso, bueno, y llegamos a la conclusión de que la supermemoria no es la opción más apta para estos casos y simplemente por eso no ha sido elegida por la selección natural. La posibilidad de tener una memoria de elefante está ahí, pero de algún modo no es la mejor opción para cumplir nuestro propósito en el proceso de la vida. Algo que puede resultar extraño desde una visión lineal. Habla también sobre el funcionamiento del día y la noche del cerebro, que en el día obviamente capturamos, recopilamos mucha información y en la noche es donde hace esa limpieza, ¿no? Y él dice que la vida como tal no descansa, porque si nos ponemos a pensar, durante la noche nuestro cerebro está haciendo una limpieza, o sea que tampoco está descansando, pero obviamente se necesita el sueño para poder que el cerebro haga esa limpieza. Por eso la importancia, y también habla mucho de la importancia de las cosas que hacemos antes de irnos a dormir. Nos han recomendado, obviamente, que antes de dormir, no ver las pantallas de los celulares, cancelar todo tipo de notificaciones, hacer una meditación, tomar un té, porque sabemos que durante el día hemos tenido mucho ruido. Capítulo 8. Construyendo pensamientos. Nuestro cerebro dispone de una herramienta que nos permite seleccionar el foco del pensamiento y esa es la atención. Pensar es un acto voluntario e involuntario al mismo tiempo. Cada cerebro construye sus propios pensamientos atendiendo a eventos que nos han marcado en el pasado, objetivos futuros y el momento presente. Sí. La clave está en darse cuenta de que por mucho que nos esforcemos y defendamos nuestros pensamientos a capa y espada, ninguna historia es más real, más lógica o tiene más razón que otra.
Nuestros pensamientos parecen coherentes con el mundo que vemos, pero no tienen el por qué ceñirse a la realidad. Ay, me perdí. Aquí está. Introducción a la botánica mental. El cerebro, me encanta esta parte y me encantó este escrito que dijo aquí. El cerebro es un agricultor con un mono azul y un sombrero de paja que se dedica a sembrar pensamientos, emociones y sensaciones en el campo mental. Las personas, por otro lado, recolectamos esos pensamientos y emociones para hacernos una idea del mundo y de quiénes somos. Todo funciona de la misma forma que cuando miramos al paisaje desde una ventana de un tren. Ok, sí, desde un tren. Un pensamiento es una propuesta del cerebro para vivir una situación de vida. Usarlo o no es una decisión personal. Cuando tratamos de poner en práctica cualquiera de las reglas que hemos ido descubriendo a lo largo de nuestro viaje, es frecuente que los mecanismos de defensa del buen presente salten como locos y surjan pensamientos del tipo, esto es muy difícil, no funcionará. Esos pensamientos también son propuestas. La pregunta es, ¿quieres que esta propuesta forme parte de mi realidad? Y esto obviamente nos lleva mucho al negocio de que o nos rendimos, seguimos adelante, lo hacemos, no lo hacemos. Bueno, y yo no sé, cuando uno está leyendo ese tipo de cosas, como que todo se alinea, ¿no? Y me salió una frase en el Instagram que decía, ya yo lo pongo en mí, porque así lo vi, ya usted lo pone como usted quiera. Dice, si Dios puso esta oportunidad en mi vida, es porque Él sabe que yo puedo hacerlo. Qué linda, ¿no? Bueno, allá me pongo emocional a veces. Los pensamientos no van por un lado y las emociones por otro. Son como uña y carne. Las personas sentimos lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Conforme vayamos avanzando en el mundo de las emociones, descubriremos el importante papel de la atención, una herramienta capaz de regular la sinapsis entre los pensamientos y las emociones. Puede que el intérprete nos cuente cientos de historias, es cierto, o sea, podemos escuchar muchas cosas, pero no habrá rastro de una sola emoción asociada si no ponemos la atención en ella. Y es muy cierto, cuando uno está escuchando un audio la persona dijo algo que nos llevó a un recuerdo y nos quedamos ahí. Y después nos quedamos en ese pensamiento y nos damos cuenta después que el audio ya se acabó y nos habíamos quedado en ese pensamiento. Increíble la mente. Capítulo 9. Sensaciones o pensamientos y la botánica mental. Los seres humanos actuales tenemos el impulso de clasificar compulsivamente todo porque hemos asociado clasificar es igual a saber. Aunque resulta útil para generar rápidamente una imagen mental de las cosas y ahorrar toneladas de energía, esta asociación nos hace prisioneros de nuestra propia percepción individual de la realidad. Nos hemos vuelto unos nini, como dice él. Hemos tomado por costumbre simplificar las cosas en imágenes mentales y aunque la realidad cambie, nuestra imagen mental queda firme como una roca cuando nos cerramos a un pensamiento. Como ocurre con cualquier costumbre, pagamos el precio de la inconsciencia. Por eso nos cuesta tanto a veces aprender. Esas personas que dicen que escuchan una oportunidad o que no quieren hacer algo diferente porque están, o sea, porque creen que lo saben todo y no están dispuestas a hacer o creer o querer aprender a hacer algo diferente. Si queremos ser felices, debemos aprender a vivir nuestras emociones a partir de una idea que no genere un sufrimiento. Hmm, ya se los voy a explicar. Desde el momento que nacemos, las personas hemos heredado una dependencia económica que nos impulsa a la esclavitud mental y moral. Es dentro de esa esclavitud donde hemos construido
nuestro pequeño mundo individual y dentro de ese mundo individual nos comportamos como una forma de vida que trata de evitar episodios de su propia vida porque piensa que le hará sufrir. Estos pensamientos de miedo a sufrir se han convertido en la raíz de nuestro sistema de pensamiento. Vivimos con el miedo a perder la autonomía, con miedo al cambio, con miedo a la soledad, al futuro o al fracaso. Sobre estos pensamientos de miedo construimos nuestras vidas, dando forma a una idea de felicidad basada en el miedo. Y esto me lleva mucho a los pensamientos y a lo que uno ha como construido de las emociones y me lleva a que al sábado yo me desperté súper feliz. Yo sí, Liz, súper bien. Y me fui a un restaurante. Quería comer, compartir conmigo misma. Me llevé a un restaurante, pero antes de eso parqué mi carro, fui al banco, a un cajero al frente, guardé mi billetera y entré al restaurante. Esperando mi orden, se me cayó la billetera ahí, pero yo no me di cuenta. Eso fue en la mañana. Como a las 3 de la tarde, yo iba al supermercado y me di cuenta que no tenía mi billetera. Y yo, no, porque a mí, y me puse a llorar. Es normal, ¿no? Yo creo que es normal. Eh, Y no porque tuviera cosas valiosas, sino porque a veces hay momentos donde como que siente uno, ¿no? Y creo que uno atrae eso, como que va de una cosa a otra, como que, pero, y uno dice, pero ¿por qué tantas cosas una tras otra, no? Y después dije, no, acepto que estoy siendo muy descuidada, acepto esta emoción, acepto bueno, ya lloré, ahora vamos a solucionarlo. Y fui y como que, ¿cuál fue el primer lugar donde pude haber perdido mi billetera? Al restaurante. Me voy allá y ahí estaba mi billetera. No es que estaba ahí, no, pues alguien la había recogido y estaba todo completamente ahí. Yo dije, wow. O sea, que la película que yo me hice en mi mente de camino, como que perdí mi billetera, ¿qué voy a hacer? Voy a reportar mis papeles, mi tarjeta, la bloqueé. O sea, increíble como la mente actúa de rápido y la emoción, o sea, cuántas emociones pueden tener uno en menos de una hora o en menos de segundos, o sea, increíble. Que eso solo le pasa a María y al chavo. Capítulo, a ver, 5, 6, capítulo, ay Dios, estamos en el capítulo 10, Dios, ya me perdí. El miedo ni se crea ni se destruye, se transforma. Por más que intentemos transformar un miedo, hay que conocer su origen. Es la única forma de transformar el miedo en un estímulo positivo. Las personas recibimos diariamente descargas eléctricas de nuestra querida amígdala de muchas maneras. El cerebro propone un pensamiento y la atención El cerebro propone un pensamiento y la atención hace del interruptor, cerrando el circuito y proporcionando la descarga dolorosa. Créanme que el libro es prácticamente así. Hay muchas cosas que yo digo, ¿qué? Cada una de ellas es una oportunidad. Detrás de la biología del miedo moderno hay un pensamiento raíz. Y detrás de esa raíz se encuentra la costumbre de tratar de no sufrir sufriendo. Llevamos siglos usando el miedo como crema protectora frente al sufrimiento y acabamos de darnos cuenta de que su factor protección es cero. Seguimos sufriendo. Después de tantos intentos desesperados, no nos queda otra que empezar a mirar hacia adentro, empezar a arar y cultivar nuestro campo mental, sacando cada traza de miedo a la luz de la conciencia. Y aquí el miedo se transforma. Y para llegar a eso necesitamos una gran dosis, o sea, para transformar todos estos pensamientos que no se eliminan, sino que se transforman, necesitamos una gran dosis de confianza, paciencia, honestidad y mucha creatividad. Capítulo 11. Reeducar al cerebro. Durante miles de años hemos intentado cambiar nuestras emociones, modificando el mundo que nos rodea, quitando de aquí y poniendo allá. Al día de hoy, todavía no hemos conseguido los resultados esperados.
El problema es que no asumimos la responsabilidad de aquello que sentimos porque pensamos que procede del exterior, de nuestros resultados, de nuestra situación familiar, de nuestra situación laboral o de nuestra situación sentimental, y no es cierto. Los pensamientos son el origen de nuestras emociones. Entonces, si las emociones nos empujan a actuar y nuestras acciones tienen unas consecuencias, unos resultados, para cambiar nuestros resultados debemos cambiar nuestra forma de pensar y no el mundo que nos rodea. La pregunta del millón: ¿podemos cambiar nuestra forma de pensar? Y esto me lleva mucho a lo que dijo Ligia Rosales ayer, como que empezamos un nuevo año y tenemos 365 días más. Como, sí, tenemos 300, sí, claro, todos los años vamos a tener 365 días más, pero ¿qué vamos a hacer en esos 365 días? Eh, a veces son cosas tan sencillas que hacen que uno sienta preguntas muy profundas. Bueno, o sea, así lo vi yo. También habla, bueno, aquí, sí, me gusta esta parte. Dice que uno puede hacer afirmaciones, pararse frente al espejo, escribirlas, que eso no está mal ni está bien para él, ¿no? Pero que siempre estas afirmaciones y esos pensamientos eso va siempre a depender de nosotros. Como que no, el cerebro no va, bueno, si no me hace afirmaciones o si no me hace este tipo de pensamientos, entonces yo no voy a funcionar como tal. Y él dice que no es así. Es el momento perfecto para recuperar la libertad. El tiempo que llevamos siendo ventrículos del pensamiento es lo de menos. A lo sumo puede servirnos de excusa. Llevemos 60 años acostumbrados a ello y no voy a cambiar. Solo es una excusa. Podemos decirlo sin pelos en la lengua. El organismo siempre está preparado para el cambio, pero a veces no lo queremos aceptar. Si estamos leyendo esto, estamos vivos. Si estás escuchando esto, estás vivo. Por lo tanto, podemos dejar de vivir siendo esclavos de nuestros pensamientos. ¿Y qué hace falta para dar ese salto? Necesitamos reeducar al cerebro. ¿Y esto qué significa? Significa asumir al 100% de la responsabilidad tanto de nuestros pensamientos como de las acciones y los resultados que vendrán. ¿Y por qué? Porque los resultados dependen de las cosas que hacemos. Y las cosas que hacemos dependen de las cosas que sentimos. Y las cosas que sentimos de aquello que pensamos. Todo está completamente conectado. Habla mucho también y yo sé que esto no es nuevo para nosotros, ¿no? Porque ya lo hemos escuchado muchas veces. Solo que a veces, no sé, nos gusta que nos repitan las cosas como para que las podamos hacer o escucharlo de diferentes personas, ¿no? Y habla mucho también de la multitarea y de la atención. Y estamos en esta época donde nos encanta decir que somos personas que hacen muchas cosas a la vez, cuando realmente no es tan bueno. Él dice que a nivel cerebral hace un corte, cuando tú estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, hace un corte en el cerebro que no es tan bueno y hace un gasto energético mucho mayor cuando haces una lista productiva, haces una cosa a la vez, ¿no? Aquí. Él dice que la posibilidad de ser felices siempre va a estar ahí, en la escena, pero no la vamos a ver porque vivimos distraídos haciendo números para llegar a fin de mes, buscando a alguien que nos haga felices o tratando de averiguar la forma de encontrar algo. Cada vez que ponemos la atención en algo, el resto del mundo desaparece para nuestro cerebro. Hemos aprendido a rehabilitar la atención, algo imprescindible para poder ver la felicidad. Tan solo nos falta verla y para ver hay que mirar. O sea que para ver siempre hay que tener atención, poner atención. Y probablemente en este momento hay mucha gente que no está poniendo atención y no pasa nada, ¿no? Es normal. Capítulo 12. Expandiendo la felicidad.
Ya nos acercamos. Bueno. El estrés, los dispositivos electrónicos, el alcohol o la falta de sueño queman la atención, privándonos de la capacidad de elegir y reeducar al cerebro. Muchos nos echaremos la mano en la cabeza leyendo esto, y es verdad, yo como que, ay, es cierto. Es normal. El estilo de vida actual se basa en trabajar todo el día, mucho estrés, consultar las redes sociales mientras vamos y volvemos del trabajo, estrés digital, tomarnos una cerveza o una copita de vino por la tarde-noche y acostarnos a las tantas viendo una serie en Netflix por la falta de sueño. A nuestro favor, hay que decir que sacamos heroicamente un hueco para hacer ejercicio y tratamos de alimentarnos lo mejor posible. Si queremos reeducar al cerebro, necesitamos necesitamos tener pensamientos desagradables y sentir sus emociones asociadas para poder decirle al cerebro, este pensamiento no me sirve para vivir esta situación. Hacerle frente a lo que esté sintiendo, no simplemente, no, estoy sintiendo enojo, no, lo voy a desechar, no, hay que aceptar que estás enojado en ese momento. Es imposible hacerlo de otro modo. Ser feliz pasa por darse cuenta de esto. Cualquier método que trate de alterar los pensamientos o mejorarlos, aunque parezca funcionar en un primer momento y a largo plazo, se vuelve ineficaz y dará paso a la frustración. ¿Qué piensan ustedes? Hace la pregunta, cuando escuchan de el éxito, ¿qué es el éxito? ¿Qué es la salud? ¿Qué es viajar? O sea, ¿qué sientes tú en ese momento qué es para ti qué es viajar? Las personas a tu alrededor. Él dice mucho que muchas personas creen que estas cosas no son la felicidad, pero sí lo son y de gran ayuda, porque no es lo mismo que tú económicamente estés bien, tu familia también lo va a estar, ¿no? Todos tenemos una imagen feliz para cada aspecto y hay que respetarla, ¿no? Muchas personas dicen, mi familia es completamente feliz, pero otros no han tenido como esa experiencia o no vienen de una familia feliz y hay que respetar todos los tipos de imágenes mentales que tienen las personas. Si realmente queremos ser felices, debemos dejar a un lado la manía de culpar a las situaciones de vida y a los demás de las cosas que sentimos y tomar la responsabilidad. Este cambio de sentido es vital. Mirar al mundo siendo conscientes de que de que son nuestras propias imágenes felices, las que ponen límites a la felicidad y hacen que el mundo se transforme. ¿Cómo podemos aprender a incluir cualquier situación de vida dentro de la felicidad? Vamos a ser claros y honestos y directos. No es necesario hacer nada concreto, solo vivir, saber cómo funcionamos y estar atentos. Y cómo funcionamos a través de las imágenes mentales que nos hacemos todos los días, de las emociones que sentimos que debemos aceptarlas, tal cual y sea el pensamiento, la emoción, aceptarla y seguir y accionando en frente a cualquier situación. Ha llegado el momento de relajarnos, de entender que todo está bien y que siempre estuvo bien. Nadie está diciendo que no hayan cosas que cambiar. Nadie está diciendo que no exista el hambre en el mundo, que la guerra de Siria no sea un cuento chino o que Kim Jong es una bellísima persona. Únicamente estamos descubriendo la posibilidad de transformar el mundo que vemos desde el amor y la felicidad. En lugar de intentar hacerlo desde el miedo y el sufrimiento como hemos hecho hasta el día de hoy, y para hacer esto necesitamos los pensamientos que tenemos ahora y las emociones que tenemos ahora. Es la única forma que tenemos de conocernos. Yo pensé, no, y no pensé, no, claro, el libro era muy las estrellas, los meteoritos y la neurociencia y
No pensé que al final fuera una persona tan sensible como hablando de la mente, el corazón y, y cómo hacernos ver cómo podemos cambiar nuestra realidad a través de tantas cosas que nos dejan este libro. Así que bueno, no sé, creo que fue un poquito, no sé, fue un poquito rápido. No, fue bien. Pensé que iba a ser un poquito más extenso, pero bueno, espero haberles aportado algo, que se lleven algo de lo que les pude compartir. Créanme que de la segunda parte también fue un libro que no quería leer por tanta terminología, por tantos números que tiene, pero igual lo hice, ¿no? Y no es como que, ay, sí lo hizo, no, ya no, pero son batallas que uno mismo se gana, ¿no? Y esos pensamientos que uno ay, sí no lo quería hacer, pero lo hice. Así que nada, gracias por su atención, por sacar este espacio y por escuchar mis locuras.